mentira que nos hicieron creer sobre la independencia de México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te vamos a revelar un pasaje oscuro que pocos historiadores se atreven a mencionar porque quita el carácter heroico a nuestros famosos personajes de la historia oficial. Y es que hoy te voy a hablar de cómo se dio en realidad la independencia de México, rompiendo los tabús, desenmascarando los falsos héroes y explicando el contexto que culminó con la consumación de la independencia. Seguramente te vas a llevar algunas sorpresas y quizá te puedas decepcionar, pero al final la historia es para conocerla, así que si quieres saber la verdad no te pierdas este video. Pero antes de revelarte cómo sucedió en realidad la independencia de nuestro país, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, pero sobre todo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días, tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Para la realización de este contenido nos basamos en el libro México en lugar de Nueva España, el reconocimiento de una pérdida, de Adrián Terán Enríquez, así como también en la obra Don Juan O'Donoghue, un benemérito gobernante olvidado de la historia de México. También el libro Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos, del historiador Ernesto de la Torre Villar, entre otras fuentes de internet. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. La mentira que nos hizo creer la historia oficial sobre la independencia. Antes de decir la verdad, es necesario mencionar cómo supuestamente se dio la independencia según la historia oficial. En primer lugar, nos hicieron creer en los libros de primaria que después de una intensa batalla que se extendió por 11 años entre insurgentes y realistas, en la que desfilaron valerosos héroes como Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, José María Morelos, Pedro Moreno, Javier Mina, entre otros muchos más, los cuales no dieron la menor tregua al ejército español por tal de lograr la independencia de México. Después de un intenso desgaste para ambos bandos y conscientes de que si seguían las cosas así, la batalla iría para largo, Vicente Guerrero, que era el líder de los insurgentes en ese momento, y Agustín de Iturbide, el capitán de los realistas, comenzaron a enviarse cartas e intercambiaron reconocimientos. Después de hacerse buenos amigos, se ponen de acuerdo para verse en persona y se dan el famoso abrazo de Acantempan en el estado de Guerrero. Luego acuerdan el plan de Iguala, donde declaran la independencia de la Nueva España formando el ejército trigarante y entran felices a la capital del país, donde fueron recibidos con flores, cantos y alegría. Y después de esta historia romántica fuimos independientes luego de una colonia que duró más de 300 años. Sin embargo, las cosas no ocurrieron exactamente así y hubo otros detalles más importantes que no nos contaron. Número 2. La importancia de la Constitución de Cádiz y lo que sucedía mientras en España. Un hecho fundamental para que se diera la independencia de nuestro país fue sin duda la Constitución Española de Cádiz de 1812. Esta constitución de corte liberal recogía muchos principios innovadores surgidos a partir de la Revolución Francesa que escandalizaron tanto a los conservadores españoles como a los de este lado del Atlántico, pues incluía principios como que la soberanía residía en el pueblo, la libertad de prensa, la abolición de los señoríos, el sufragio masculino universal y la igualdad entre todos los hombres. Por supuesto que al igual que en nuestro país, los españoles traían sus propios pleitos internos y por lo mismo, la Constitución de Cádiz fue derogada en 1814, cuando regresa nuevamente al trono Fernando VII de Borbón y restaura una monarquía de corte absoluto. Esto dura hasta 1820, cuando el rey es obligado por los militares a restituir una monarquía constitucional y volver a reconocer la vigencia de la Constitución de Cádiz. En relación con los territorios de ultramar, esta constitución dejaba de referirlas como colonias de España para reconocerlas como provincias integrantes del territorio con sus propios representantes. Por lo mismo, los habitantes de la Nueva España estaban muy al pendiente de lo que pasaba con esta constitución en la madre patria, porque evidentemente impactaría a nuestro territorio. Número 3. La realidad de los insurgentes y el plan de la profesa. Lo primero que debe quedar claro es que el movimiento insurgente estaba prácticamente controlado y para 1820 ya no representaba una amenaza, pues muchos de sus antiguos líderes ya habían sido abatidos o se encontraban presos, y el único que continuaba vigente era Vicente Guerrero, quien en realidad ya se la pasaba el mayor tiempo escondido en la sierra sur del país. Por su parte, comenzaban a llegar las noticias de lo que estaba sucediendo en España y que nuevamente se restauraría la Constitución de Cádiz, y que pronto
pronto vendrían para hacerla jurar a la Nueva España. Esto asustó a los líderes conservadores del país y a las altas esferas de la colonia, quienes temían que esta nueva constitución vendría a quitarles sus privilegios, ponerlos en situación de igualdad con sus empleados y sobre todo eliminar el fuero religioso que gozaban los clérigos católicos. Y para evitar esto se reunieron para llevar a cabo un plan que evitara en un primer momento que se supiera que la Constitución de Cádiz había sido restaurada y, si era necesario, independizarse de España para evitar que esta constitución aplicara en nuestro país. Y así fue como se llevó uno de los planes más importantes y del que menos se habla, el Plan de la Profesa. Esta conspiración tuvo lugar en la Ciudad de México con la intención de instaurar una monarquía separada del Reino de España, pero que derivó hacia la independencia de México. Consistió en reuniones que se celebraban en la llamada Iglesia de la Profesa, nombre popular del oratorio San Felipe Neri. Por su carácter secreto no existe mucha información al respecto, pero por lo que he podido investigar, se sabe que miembros de la iglesia y de los estratos más favorecidos de la sociedad eran los que organizaban estas reuniones. Estas fueron presididas por el canónigo Matías de Monteagudo. También participaron Manuel de la Bárcena, Fray Antonio López de Bravo y Pimentel, Miguel Bataller, Juan José Espinosa de los Monteros, Antonio de Mier y Villagómez, José Bermúdez Osaya, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, quien era el obispo de Guadalajara, Juan Gómez de Navarrete y el obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, entre otros más. Posiblemente también asistía la famosa Güera Rodríguez, quien se encargó de ser el enlace entre este grupo y Agustín de Iturbide y convencerlo de que se uniera en esta causa de separarse de España para evitar que la Constitución de Cádiz eliminara los privilegios con los que vivían. Así que ya lo saben, no se crean la mentira que nos dijeron que Iturbide cambió su forma de pensar, de combatir insurgentes o querer la independencia de nuestro país nada más porque sí. O porque se cansó de perseguir al escurridizo guerrero, pues en realidad tenía sus propios intereses para cambiar de lucha. Número 4. El caos que se generó entre los conservadores. El tema de la Constitución de Cádiz vino a sacar lo peor de los conservadores y literalmente causó un caos, pues se dividieron entre los que ahora querían ser independientes para conservar sus privilegios y los que querían seguir siendo leales a la corona española. Los primeros comenzaron a presionar al virrey Ruiz de Apodaca para que no jurara la Constitución bajo la promesa de que lo ayudarían a convertirse en el rey del nuevo país. Sin embargo, no lo lograron convencer y no tuvo más remedio que jurar la Constitución en mayo de 1820. Debido a que el virreinato se convirtió en provincia, el puesto de virrey pasó a ser jefe político superior de Nueva España. Con esto los conspiradores cambiaron de estrategia y ahora su única alternativa era proclamar la independencia de México con la idea de establecer una monarquía con un infante de España, evitando desde luego mencionar las instituciones constitucionales. Militarmente los conspiradores decidieron apoyarse en Agustín de Iturbide para conseguir su fin, el cual fue convencido por la Güera Rodríguez, quien le prometió que lo ayudaría a ser el primer gobernante del país independiente. El 20 de agosto de 1820 fue una fecha clave para nuestra independencia y pocos lo saben, pues este día la Compañía de Jesús fue suprimida y el fuero eclesiástico fue abolido, lo que aumentó el descontento entre los miembros de la conspiración de la Profesa y los hizo ponerse en acción para lograr la independencia. Las divisiones se hicieron evidentes entre los realistas, a tal grado que la rebelión causó la precipitada caída del virrey Ruiz de Apodaca a causa de un golpe de estado militar encabezado por el mariscal Pedro Francisco Novella, quien lo sustituyó a principios del mes de julio de 1821. Número 5. Los movimientos de Iturbide. Los conspiradores de la Profesa tenían claro el camino, tenían que unirse con los insurgentes que quedaban para conformar un ejército más fuerte, pero sobre todo para mandar el mensaje de que estaban todos unidos con el mismo fin de lograr la independencia de México. Por eso se volvió fundamental sacar de su escondite a Vicente Guerrero, para hacer las paces y que se uniera a este nuevo movimiento. Para lograr esta misión, el obispo de Guadalajara, Juan Ruiz de Cabañas, apoyó con 25,000 pesos la campaña de Iturbide.
Tras un primer intento fallido de acercamiento, en una segunda oportunidad Iturbide recibió una respuesta positiva por parte de Guerrero y a partir de ahí sucedió lo del abrazo de Acantempan, que por cierto, de acuerdo a el libro Érase una vez México 2 de Sandra Molina y Alejandro Rosas, en realidad no se abrazaron, y la posterior firma del Plan de Iguala que sentó las bases de cómo sería el México independiente, pero en realidad aún no se lograba la independencia, y todavía hay más historia que contar. Número 6. El papel clave que jugó Juan O'Donoghue. Uno de los errores más comunes de nuestra historia es mencionar a Juan O'Donoghue como el último virrey de Nueva España, cuando esto es completamente falso. Recuerden que para esta fecha ya se había jurado la Constitución de Cádiz, por lo que en realidad cuando llegó a nuestro territorio fue bajo el título de Jefe Político Superior de Nueva España. Pues bien, este hombre jugó un papel fundamental para lograr la independencia de México y hay algunos datos interesantes que debes conocer. Descendiente de irlandeses, nació en España y combatió a los franceses durante la invasión napoleónica. Era masón y compañeros de la logia lo apoyaron para que fuera enviado como jefe político a la Nueva España. Pero lo importante aquí fue que su nombramiento no le fue otorgado por el rey, sino por el ministro de ultramar, apoyado principalmente por el diputado americano que tenía influencia en las logias, Miguel Ramos Arizpe. Las instrucciones que recibió para los deberes que debía llevar a cargo consistieron en avisarles que las Cortes españolas concederían una representación soberana a México en su interior, para que tuvieran mayor voz en el gobierno peninsular. Pero al poner un pie en el país se dio cuenta que la situación era caótica y que el ejército español prácticamente había sido reducido al mínimo, y que la idea de independencia ya había permeado en la mayoría de los habitantes. Ante esto, dejó claro su ideología de corte liberal, por lo que se puso en contacto con Iturbide para encontrarse en Córdoba, Veracruz, donde finalmente firmarían los tratados que reconocerían la independencia de nuestro país. Algunos españoles fieles a la corona reprocharon que O'Donoghue estaba actuando por cuenta propia, por lo que continuaron con la batalla, pero pronto fueron derrotados. Don Juan convenció a los últimos generales españoles y al virrey provisional golpista Novella de abandonar el país, y así lo hicieron el 13 de septiembre de 1821. Número 7. Las consecuencias de la firma del Tratado de Córdoba y el misterioso fin de Juan O'Donoghue. Cuando las noticias de lo sucedido llegaron a España, estos no lo podían creer. Inmediatamente tacharon a O'Donoghue de traidor y desconoció el tratado alegando que no tenía facultades suficientes para un asunto tan relevante como el reconocimiento de la independencia de una colonia española. Incluso fueron duramente perseguidos por la monarquía española, pues se referían de la siguiente manera: a los españoles de Europa que tomaron parte directa o cooperaron con la influencia en la Convicción y Tratado de Córdoba, que O'Donoghue, de odiosa memoria, concluyó con Agustín de Iturbide, razón por la cual ni él ni su familia jamás regresaron a su país de origen. Fue hasta 1836 que España reconoció oficialmente la independencia de México mediante el Tratado Santa María Calatrava. Algunos españoles se mantuvieron parapetados en San Juan de Ulúa hasta noviembre de 1825 y hubo un par de intentos fallidos de reconquista de España a México en 1828 y 1829. Por su parte, Juan O'Donoghue pronto se dio cuenta del desorden y la pugna de intereses que se había adueñado de la naciente nación independiente, que inclusive no asistió a la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano y extrañamente perdió la vida a los pocos días de lograrse la independencia, el 8 de octubre de 1821, supuestamente de una enfermedad pulmonar, siendo sepultado con los honores de virrey en la Catedral de México. Sin embargo, no se descarta la idea que pudo haber sido envenenado ante los actos de rebeldía que estaba mostrando y el aparente arrepentimiento del apoyo a la independencia de México. Dejó viuda a su esposa María Josefa Sánchez Barriga Blanco, con quien tuvo 3 hijos que fallecieron jóvenes, y aunque Iturbide concedió a dicha mujer una pensión vitalicia de 12,000 pesos, murió esta en la mayor miseria en la Ciudad de México casi 21 años después, el 20 de agosto de 1842, víctima de indigencia y desnutrición, pues había días que su único alimento era un café que le regalaban en las calles, pues después de la caída de Iturbide se le dejó de pagar la pensión y ya no podía regresar a España, donde su familia era considerada traidora.
Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué te parece esta versión de la independencia de México, y si consideras que es más creíble que la versión enseñada en la historia oficial. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas, y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. 10 animales que fueron sagrados para las culturas mesoamericanas. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los animales que jugaron un papel fundamental en las tradiciones y creencias de las culturas mesoamericanas. El respeto que tenían estas civilizaciones por la cultura es digno de admirar, pues veían en los animales la materialización de las deidades. Eran un recordatorio del mundo divino del que el hombre participa, incluso que aquellas personas con mayores poderes sobrenaturales eran capaces de convertirse